Perfecto, Mariano, si querés arrancar con la presentación Bueno, para... primero agradecerle en nombre de la Universidad del SEMA y del Club de Economía de la Universidad del SEMA la presencia de Carlos Begg en esta conferencia y del el resto de los participantes, entre ellos varios economistas destacados y eso. Bueno, les leo rápidamente un pequeño currículum de Carlos Begg y les digo más o menos cómo va a ser la dinámica. Carlos, vas a tener más o menos 55 minutos, una hora de exposición y después Perfecto, vamos a dar lugar a algunas preguntas, ¿sí? Que voy a seleccionar desde el chat. ¿Ok? perfecto, perfecto. Bueno, entonces, bueno, Carlos Begg, que todos lo conocemos, es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Johns Hopkins, fue economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe entre el 2017 y 2019, recibió su doctorado de Economía en la Universidad de Chicago en 1987, pasó los primeros años de su carrera en el Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional. Ha publicado numerosos y prestigiosos artículos en revistas académicas líderes sobre política monetaria y fiscal, planes de estabilización y países de desarrollo. Y tiene particularmente un libro que es muy interesante para quien no lo conozca. El libro se llama Open Economy Macroeconomics in Developing Countries. Es un libro publicado por MIT Press. Es un libro de posgrado que nosotros en el SEMA lo usamos en el grado. Y que realmente es muy recomendable para quien quiera comprender un poco el funcionamiento intertemporal de la economía y el rol de la cuenta corriente como shock absorber. Bueno, fue consultor del Fondo Monetario, del BID, y bueno, y creo que si tuviéramos que seguir leyendo el currículum estaríamos una hora y creo que lo más importante es que Carlos pueda desarrollar su presentación. Así que bueno, muchas gracias Carlos y adelante. Bueno, bárbaro, este, muchas gracias, este, Mariano, por tu tan generosa introducción. Como decía aquel, mi padre estaría orgulloso y mi madre se lo creería, ¿no? Este, así que bueno, realmente un placer enorme estar acá entre tantas figuras amigas que se remontan. Bueno, yo no quiero hablar mucho de la edad porque no estoy en una situación muy positiva para empezar a hablar demasiado de la edad, pero recuerdo perfectamente hace 40 años dar un primer curso de estabilización y de cosas que estamos haciendo con este, Guillermo sobre este tema. Eh, Interesantemente, ahí fue que empecé con el sistema de los handouts, que se lo copié a Lucas, con mucha honra. O sea, creo que no hay deshonra en copiar a Lucas. Entonces me armé, me acuerdo perfectamente un conjunto de algunos de 10 handouts, y me acuerdo que era un grupo de como 15 20 personas y nos quedamos discutiendo hasta altas horas de la noche y a veces con alguna cerveza por medio, pero eso lo voy a dejar un poquito de lado, digamos. Entonces, estando acá, fue, no fue completamente fácil exactamente de qué hablar, porque tuve que cortar un poco, porque cuando uno se plantea el tema de 80 años de estabilización, inflación en Latinoamérica, ya el hecho que uno ve 80 años ya digámoslo, hace a pensar.
Fíjense que en otros 20 años ya podemos escribir un libro al estilo García Márquez, 100 años de inflación y estabilización, o sea, nos falta muy, muy poco. Entonces quise, digamos, voy a tocar un poquito Argentina, pero tampoco quiero tocar demasiado porque mucha gente que me está escuchando, digamos, es más experto en cierto sentido que yo, pero un poco ver de dónde hemos venido en dónde estamos, qué hemos aprendido, qué es lo que no hemos aprendido y por qué somos por lejos la región del mundo entero que después de 80 años y muy pronto van a ser 100 años, continuamos con este tema que para algunos de nosotros ya nos estamos poniendo viejos o no, no tan viejos, pero gente como Guillermo, Carlos Rodríguez, Rocco Fernández, soy yo. O sea, uno se pregunta, hemos pasado 80 años trabajando duro, ¿no? Porque no, sea, no es tampoco que nos hayamos ido a Mar del Plata, ¿no? O sea, trabajando muy, muy duro. Y entonces acá, y esto da para escribir un libro, digamos, ¿cuál ha sido el costo-beneficio? ¿En qué nos equivocamos o no nos equivocamos en cómo pensar sobre todo esto? Entonces dije, bueno, voy a aprovechar para un poco tomar stock y ver si aprendimos algo, si no aprendimos algo, qué es lo que tenemos que aprender y qué nos espera en los próximos 20 años, en particular en economías como Argentina y Venezuela, que son las más vulne- este, ra- vulnerables, ¿no? Entonces, rápidamente, el plan de la presentación, y acá, como yo decía, se podría escribir una enciclopedia sobre esto. O sea, mucha gente que me está escuchando ahora podría, ya está pensando, claro, es mucho trabajo, ¿no? Pero se podría escribir una enciclopedia que sería un aporte espectacular para cuando se cumplan los 100 años de inflación, inflación en América Latina. Entonces, vamos a hablar, o sea, por necesidad tuve que cortar un poco, pero traté de elegir lo que creo que en este momento es más importante o creo que es lo que uno quiere este, hacer a pie en lo que ha aprendido. Entonces, primera voy a hablar de lo que para mí, si hay que acordarse de algo, es esta distinción de Felipe Pasos en inflación crónica versus hiperinflación. Voy a hablar un segundo de eso. O sea, después vamos a hablar de anclas nominales, un tema que pasamos muchos de nosotros, inclusive Calvo, Rodríguez, Rocco Fernández, Guillermo, por supuesto, bla, bla, bla. Analizando las anclas nominales, las tablitas, los fracasos que fueron exitosos, etcétera, etcétera. Pues el tema del ajuste fiscal, que siempre está ahí, que es obvio, pero nunca es demasiado obvio. Y vamos a ver, hablar de eso. Después, ¿qué hemos aprendido? Si tengo tiempo, voy a hablar un poco de lo que ahora me gusta llamar el lema de la política monetaria,
y después culminar brevemente con elecciones para Argentina. Eh, eh, entonces ahora la primera pregunta es, ¿qué es la inflación crónica? Quizás esto para la gente joven quizás sea lo más útil, la gente un poquito con más experiencia, por no decir vieja, digamos, va a identificarse más con la inflación crónica. Entonces acá lo que es notable y que mucha gente se olvida es que la región tiene una larga historia inflacionaria desde mediados de los años 40 y por eso es que hablo 80 años y dentro de muy poco van a ser 100 años. Y fíjense cómo en la década de los 50 Estados Unidos ya tenía inflación baja, o sea, tenía 1,50 y ya todos los demás ya tenían inflación que era eh, más del doble. Por ejemplo, Argentina ya tenía 24, que era 20 veces los Estados Unidos. Bolivia tenía 58, 25 veces, Chile 34, México, Uruguay 13. O sea que esto es sumamente importante para los que van a seguir trabajando en esto o simplemente para pensar que esto no es algo que apareció en los 60, los 70, cuando mucha gente se puso a trabajar en esto, Kigel, Ligatán, el Banco Mundial, con eh, Guillermo Calvo, Carmen Reinhardt, de Enrique Mendoza, bla, bla, bla. O sea, esto ya pasaba en el año 50. Y acá quiero, quiero que, en particular para la gente joven que quizás le gusta historia económica, pero le gusta la macro, ¿no? La macroestabilización. Lo que para mí, con toda modesta parte de una persona que ha sido, digamos, esta literatura es el libro más importante en la historia de la inflación en Latinoamérica. Y fue escrita por Felipe Pasos. Y aquí hay una pequeña historia. Felipe Pasos fue el fundador del Banco Central de Cuba y su primer presidente eh, en el año 59, cuando Fidel, por supuesto, estaba definiendo un poco qué era lo que quería hacer. Entonces, Felipe Paso, y para mí es por lejos, el libro, es un libro un poco de historia económica, un libro de mucho plot, pero bien eh, pensado. Se puso a pensar y era una persona. Yo me acuerdo que lo conocí en los años 90, Sebastián Edwards, cuando era el Chief Economist de la que lo invitó al banco. Ya Pasos era, o sea, estaba un poquito, digamos, en la vejez, pero Carlos, discúlpame, sí, ¿podrás acercarte un poquito más al micrófono porque se escucha un poco bajo? sí, ¿Sí? sí, sí, Ahí está. perfecto. A ver, déjame también subir más. Gracias, ¿eh? No. Este, este, eh, a ver, acá me escucha mejor. Sí, se escucha un poco mejor. Bueno, entonces voy a tratar también de subir un poco. Este, entonces, en un
el libro muy famoso, caracterizó por primera vez lo que definió como inflación crónica. Y acá uno ve que era un tipo inteligente que entendía las cosas, porque en vez de tratar, como hizo Kegan, de cuantificar una definición para la hiperinflación, fue más modesto, por así decirlo, y dijo, yo no voy a ofrecer una definición cuantitativa, sino que voy a simplemente decir que un país que tiene una inflación persistente mayor que la de los países avanzados es un país con inflación crónica. Y eso que parece una, no quiero decir tontería, pero parece algo muy simple, fue clave, porque cuando uno lee la historia de cómo Paso generó su libro, uno se da cuenta que hubiera sido un error garrafal en tratar de decir inflación crónica es cuando la inflación supera 30% o lo que sea, porque había muchos países que tenían inflación del 18, del 25, del 33. Entonces lo que Paso se dio cuenta era que lo importante era la parte eh, este, cualitativa, ¿no? Eh, y acá es muy importante también cómo uno aprende mucho de la historia y después puede escribir mucho, inspirado por la historia, modelos teóricos, por supuesto. eh, eh, em, Porque ¿cuál fue la inspiración de Paso? Paso no fue que un día se levantó y dijo, bueno, veo esto que la inflación es un poquito más alta, voy a tratar de definirla. Él había sido muy influenciado por el libro de Milton Friedman, sobre eh, sobre monetary di- dynamics. Entonces, para Pasos, el mundo era básicamente empezaba en todas estas hiperinflaciones clásicas, las de Kean, ¿no? La de Alemania después de la Segunda Guerra, la de Alemania después de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, la de Hungría que alcanzó 25 millones en un mes, son unas cosas, digamos, una cosa realmente espeluznante, digamos. Y entonces él quería diferenciar porque él se dio cuenta, como buen economista y muy perceptivo, que había una diferencia muy importante entre las hiperinflaciones de Kegan y estas inflaciones que veíamos en Latinoamérica de 20%, este, 30%, pero él se daba cuenta que estos eran diferentes tipos de inflación y que para entender y con un poco de suerte luchar contra estas inflaciones había que este, un poco más fino. Entonces la idea de pasos era diferenciar
las famosas hiperinflaciones que habían sido estudiado por Philip Kegan en un libro editado por Milton Friedman, y ver si se podía aprender de eso. Y acá yo creo que cambió la historia, porque a partir del libro de paso que se publicó en el 72, pero lo empezó a trabajar este, desde los años 50, se dio cuenta que para Latinoamérica la inflación importante era esta inflación crónica, que no era la inflación de Kegan, sino que era un poco más alta que la de los países de inflación crónica. Y entonces, para resumir, como digo ahí en la última frase, el nómino de la región, basado en esta idea de la inflación crónica, inspiró un sinnúmero de estrategias antiinflacionarias, desde las Purchasing Power Parity de Brasil, que querían fijar la inflación de acuerdo a la vez pasada. Y acá fue como una segunda etapa en donde gente como Carlos Rodríguez, Guillermo Calvo, Roque Fernández, o sea, como que empezaron a trabajar en esto, se daron un poco de las hiperinflaciones, porque se dieron cuenta, por lo que había dicho Paso, que esas no eran las hiperinflaciones, hiperinflaciones eh, eh, importantes, y sino que había que construir programas de estabilización para hacer frente este, eh, este, a la inflación este, crónica, ¿no? Eh, entonces acá fue un momento, yo diría uno de los momentos más importantes en la historia de la inflación en Latinoamérica, que fue cuando Paso dijo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la hiperinflación y la inflación crónica? Primero, que había una definición cuantitativa, y hasta hoy la mitad de los periodistas la tienen mal, pero bueno, no se pueden dar todas las batallas. Pero Kegan tenía una clasificación muy clara, que la hiperinflación subía el primer mes en donde la inflación superaba el 50%, y terminaba en el mes anterior en que la inflación bajaba 50%, y se mantenía por debajo de 50% por 12 años, digamos. Y entonces acá lo importante, si uno ve, y por supuesto que no tuve tiempo de poner plots, porque si no, este, pero la hiperinflación se medía en términos de meses, literalmente. En cambio, la inflación crónica podría durar años, inclusive décadas. Ha habido
países como el Uruguay que ha durado 25, 25, 30 años, digamos. La inflación como paso, si recomiendo leer el primer capítulo de Paso porque es como una poesía de la inflación. Él decía que la hiperinflación parecía como una pelota dentro de un globo que rebotaba de paso a paso, como que estaba completamente fuera de control. En cambio, en la inflación crónica, como bien sabemos, podía durar muchos años, inclusive décadas, y acá fue lo clave, es un fenómeno que todavía se podría estudiar más, que en los años 60, 70, ¿qué pasó con la inflación crónica tal como lo había anticipado Pasos? Todas las economías se acostumbraron a vivir con esta inflación crónica. ¿Cómo se acostumbraron a través de indexación de salarios, indexación de eh, eh, precios, la famosa Purchasing Power Parity, que también con Guillermo y Carmen Reinhardt vimos sobre eso. Entonces, básicamente la indexación de todas estas variables nominales, lo que hacían era perpetuar la inflación. Entonces, la inflación nunca explotaba como en Kegan, pero se mantenía siempre alta, siempre alta. Y eso fue uno de los peores pecados que la región cometió. Bueno, entonces quiero poner un poquito más porque hay mucho material, pero quiero. Este, eh, este, entonces acá, este, este, entonces acá, eh, a ver, o sea, esto para tener un lado positivo, digamos, la inflación azul es Estados Unidos, la inflación roja son los principales países de Latinoamérica. Y como ven, entre fines del 70 y más o menos a principios del 2000 había un desfasaje brutal. Y después, si nos olvidamos de este Aspinche, que es la última inflación de Argentina, que anda ahora en 125 o algo por el estilo, en cierto sentido, hemos podido conquistar la inflación, no completamente, porque todavía nos queda Argentina, que es un tema por supuesto importante, nos queda el tema de Venezuela, pero si se olvidan de este pinche acá, la inflación de la región es 7,7 con la inflación de la Estados Unidos con eh, este, casi este, 3%. O sea que hemos tenido éxito y creo que no hay que ser demasiado pesimista. Hay que tratar de continuar en esta senda de éxito, aunque por supuesto va a continuar a
a haber muchos obstáculos en el camino, ¿no? Bueno, este me lo voy a pasar porque es Uruguay, es porque es mi país, y porque simplemente creo que es el mejor ejemplo de la inflación crónica. Empezó en el eh, digamos, en el año este, eh, en el año 59 y digamos ahora estamos en un 6 por ciento. Bueno, esto me lo voy a pasar. Acá creo que quiero hacer un punto rapidito, pero que es importante, un poco por la historia, pero un poco por cómo pensar en Argentina hoy. Este, o sea, a diferencia de Uruguay, Chile, Colombia en cierto sentido, Chile en cierto sentido, Brasil y Argentina nunca tuvieron realmente lo que Pasos, quiero pensar, que Pasos no hubiera pensado en Brasil y Argentina como países de inflaciones crónicas. Yo los veo, acá no sé por qué no podemos ver, pero acá lo importante que para mí la forma de ver Brasil, Argentina, fueron economías con inflación crónica que simplemente tenían brotes inflacionario, pero nunca estuvieron cerca de las hiperinflaciones eh, clásicas de Kegan. Entonces, si eso es, y eso es relevante para la función para lo que está pasando hoy, aunque lamentablemente no vamos a tener tiempo. Cuando la gente dice Argentina está eh, Argentina está en medio de una hiperinflación, no. Se puede llamar alta inflación, se puede llamar inflación crónica, pero es más que cómo lo llama uno. Los voy a tratar los voy a tratar de convencer que eso es importante, que eso es importante. Bueno, y acá ven, ¿no? O sea, por todo, si uno abre los diarios, me pasan hablando de la hiperinflación y de la dolarización, pero en realidad acá es bien claro, nosotros calculamos la inflación basada en la definición concreta y exacta de Kegan, y las únicas dos inflaciones importantes que fueron muy chicas, por eso que lo llamo un brote inflacionario en una inflación crónica, fue la de Argentina, que mezcló dos por la forma en que está definida, y la inflación duró 11 meses. Y después en el caso de Bolivia, que sí, digamos, ahí Bolivia nunca tuvo una inflación crónica, fue más parecida a una inflación de Kegan, duró 18 meses. Así que esta idea de nuestra región con hiperinflaciones desaforadas, creo que es una idea, que es una idea eh, equivocada y que ha oscurecido la discusión pública, y me temo que la va a seguir oscureciendo después del 22 este,
este, eh, de octubre. Bueno, me tengo que opinar un poquito acá. Bueno, acá por supuesto, otra vez la historia, lo que yo encuentro fascinante de esto, y por eso que quizás soy un estudiante de doctorado con más ímpetu del que podemos tener algunos de nosotros, podría escribir un libro que sería otros pasos espectacular para los próximos eh, 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 50 años. Entonces, ¿qué pasó? Porque después el amplia cambiaria monetaria se empezó a asociar con las tablitas, que fueron un fracaso. Eh, 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 este, este, como ya sabemos, pero digamos, en los años de la hiperinflación y de que la ancla cambiaria es fascinante, porque la ancla cambiaria se refería al hecho de que si uno estaba en Alemania en el 22 con una inflación literalmente que por día era de 20.000%, ¿no? Ustedes se acuerdan esa foto famosa que costaba más barato empapelar la pared con, digamos, con billetes que vez de comprar, ¿no? Pero entonces, ¿qué quería decir ahí Angla Camboya? Y después cambió y fue un cambio muy importante. Porque Angla Camboya quería decir que estaba todo denominado en dólares. Entonces era un poco como el plan convertibilidad con todas las diferencias que puede haber, pero si uno fijaba el tipo de cambio, se acababa la inflación literalmente overnight. O sea, acá obviamente no he tenido tiempo, pero si quieren, al final de esta presentación hay una biografía. La inflación, como estaba todo en dólares, digamos, paraba de 20.000 hoy a una inflación de cero mañana. Y eso fue lo que Sargent, eh, investigó a fondo y concluyó, y yo en un trabajo también traté de hacer el mismo punto, que la estabilización tenía sin costos reales porque ya la economía no tenía absolutamente ni una rigidez. Eh, este, o sea que era cambiaria en el sentido que se fijaba el tipo de cambio y se acababa la inflación. En ese sentido, con diferencia, porque en la convertibilidad la disciplina fiscal fracasó, era una especie de convertibilidad de los años 20. Pero eventualmente el ancla cambiarían, si se acuerdan de las tablitas, si se acuerdan de muchos otros programas, el Plan Cruzado, el Cruzadiño, bueno, este, este, etcétera, etcétera. Cuando ancla, cuando el ancla cambiario eh, eh, se intentó eh, para el caso de la inflación crónica, fue un fracaso total, ¿no? Y esa fue la época de la tablita uruguaya, la tablita chilena,
la tablita argentina, porque como justamente había todavía mucha rigidez expectacional, la inflación no convergía a la inflación en dólares, lo que implicaba una fuerte apreciación real que eventualmente aflojaba aflojaba disciplina fiscal y, acababa en una, este, digamos, en una este, crisis de balance de pagos. Entonces, básicamente, aunque el debate nunca murió, la ancla cambiaria para inflación crónica, reflejado en particular por las tablitas, básicamente se abandonó porque la profesión, tanto la profesión pública como más la gente que hacía investigación sobre eso, eh, eh, este, concluyó que un ancla monetaria bajo un régimen de inflación crónica era un recipe for the disaster, ¿no? Bueno, entonces acá ya vamos llegando un poquito al final. Entonces acá sí entramos un poquito a hablar de Argentina. No quiero hablar mucho de Argentina porque ese no es el punto de esta presentación. Sé que hay mucha gente que sabe mucho más de las peculiaridades de Argentina, así que yo lo que quiero es poner las principales ideas en contexto. Pero pero digamos, acá lo que es claro que El Salvador dolarizó, Ecuador dolarizó y Panamá dolarizó. Sin lugar a dudas, la dolarización más exitosa fue la de Ecuador, pero fue exitosa, pero no tanto. Porque, ¿qué pasa? Si uno elimina la inflación, bárbaro, o sea, tenemos inflación de Estados Unidos bastante práctica, pero si el déficit fiscal no fue eliminado, simplemente vamos a pasar de un régimen en el cual tenemos inflación baja, pero crisis de deuda externa, ¿no? Entonces nos soluciona la inflación, pero digamos, no nos soluciona la existencia que cualquier país, como bien vemos por años y años de evidencia empírica, puede vivir con baja inflación como Ecuador, pero después tener una crisis de este, deuda muy este, importante, digamos. Entonces, de la forma que me gusta pensando, que me gusta pensarlo, para por lo menos pensar un poquito en Argentina, es que la dolarización es el último ancla. O sea, es el último ancla, ya no se puede ir más ancla que este, de- este, que
una dolarización. Y esto es sabido, pero conviene recordarle, eh, claramente si uno se imagina que la dolarización es el último ancla, tuvimos el tipo Plan Convertibility, tuvimos las tablitas, eh, y tuvimos también el convertibilidad. Entonces, en cierto sentido, la última etapa que podemos intentar en cierto momento, aunque esto es muy controversial, es pensar de la dolarización como ancla. Por supuesto, esta es una oposición extrema que, como ya hemos dicho, esto no es nada novedoso. Digamos, equivale a, aunque un país se transforme desde un punto de vista monetario en un Estado de Estados Unidos sin la protección, por supuesto, de la Reserva Federal, por tanto se pierde completamente la autonomía monetaria y la habilidad de usar la política monetaria para estabilizar el ciclo económico. Lo que no se puede discutir en cierto sentido es eso lo que hay que discutir. Para mí hay que discutir dos cosas. Una es esta y el otro, y el otro es el enfoque, digamos, es el enfoque fiscal. Si uno ve el éxito en bajar la inflación, digamos, no cabe eh, este, ni ninguna duda que eso es así. Por ejemplo, la inflación interanual en Ecuador es en este momento de 2,1% y en Estados Unidos 3,2%. Entonces, ¿cuál podría ser algo para discutir? Que creo que todavía no se ha discutido mucho porque la convertibilidad todavía extiende su sombra. Uno podría decir, bueno, dolarizo completamente con todo lo bueno con lo malo, pero evito completamente la inflación, o puedo hacer otro tipo de plan de convertibilidad, que fue lo que hizo Cabal, o sea, juro y por juro que por 100 años, ¿no? Vamos a mantener un, un tipo de cambio de 1 a 1 que tiene la ventaja de que se recauda el señoraje. Yo no le doy mucha importancia a este asunto del señoraje, pero mucha gente habla de eso. Pero yo creo que lo más importante, que quizás habría que discutir más, hay que ver después del 22 de octubre, creo Creo que la discusión va a cambiar sustancialmente, depende de qué pasa el 20 de octubre, pero eso es tema para otro día. Yo creo que acá lo que es importante y que se habla poco es que uno podría, si uno ajusta el déficit fiscal, uno podría, bueno, entonces, ¿por qué dolarizar? Si en principio si se arregla, que es un big if, ¿no? Si se arregla la parte fiscal, entonces ya en principio ya estaría todo solucionado. Entonces acá lo único que hay que conversar más, pero es una discusión difícil, que uno podría tener dos posiciones. Una es otra vez la convertibilidad, que se fija un tipo de cambio para siempre, por así decirlo. El
problema de eso es que no se queman las naves como quemó Hernán Cortés las naves. Yo por lo menos, y me pueden corregir, yo no conozco ningún país, por lo menos, digamos, en Latinoamérica, que haya dolarizado y que después haya desdolarizado. Entonces creo que un creo que una dolarización le da un poquito más de credibilidad en, en el sentido, que esta idea de que amarran las naves. Entonces ya para concluir, yo acá le digo, todo pasa por el ajuste fiscal, porque me da la sensación, leyendo un poco y siguiendo de acá, de Estados Unidos, toda la discusión que, aunque se habla del ajuste fiscal, y Milei ciertamente habla mucho y se discute con el fondo, o sea que no es que los policymakers no están completamente al tanto, pero yo creo que lo que es un error, y esto me acuerdo ya, Guillermo Calvo, por supuesto, se va a acordar en la época de Jacob Frenkel, de Mike Musa. Estaba esta idea que yo siempre pensé que era completamente equivocada y creo que le hizo mucho, mucho eh, daño a la teoría económica de planes de estabilización, que era esta idea, bueno, bárbaro, yo lo único que tengo que hacer es fijar el tipo de cambio, porque si fijo el tipo de cambio, eso me va a obligar a tener una disciplina fiscal. Entonces es como que la causalidad va del régimen cambiario al ajuste fiscal. Y eso creo que 50 años de teoría económica debe ser de las proposiciones más destruidas y que más daño le han hecho a la teoría macroeconómica. En general, la causalidad es exactamente al revés. No es el sistema monetario que causa el ajuste fiscal, es el ajuste fiscal que causa el sistema monetario. O sea, si uno tiene un país que por cuestiones institucionales no va a hacer ajuste fiscal, no importa nada. Si quiere hacer fiscal, si quiere fijar el tipo de cambio, si quiere hacer lo que va a hacer, va a ser un castillo de naipes, que se va a este, derrumbar. Entonces me preocupa un poco cuando veo en la discusión pública un poco que el ajuste fiscal va a solucionar todo, porque están las instituciones que necesitamos para efectuar el, el ajuste fiscal. Y yo creo que hasta el 23 de octubre, cuando no veamos qué se puede hacer el 23, el 24, el 25, el 26, sí se va a poder a romper con este maleficio, que primero se decide el ajuste fiscal y después todo lo otro se acomoda al ajuste fiscal, porque si se trata de eh, este, hacer lo contrario, entonces esto no va
a funcionar. Bueno, disculpe que me mareé un poquito, simplemente para terminar me voy a saltar que hemos prendido acá, hasta me había puesto romántico en un momento dado y si dado el poema de Neruda, es tan corto el amor y está largo el olvido, no pretendo analizar la brevedad del amor en este contexto, pero todo para decir simplemente y con esto termino que después de 80 años creo que para terminar con el vaso half full se han hecho avances muy importantes en materia de inflación. Queda países como Argentina, como Venezuela, que todavía tienen mucho trabajo que hacer, pero si ven países como eh, Chile, este, como Chile, Uruguay y Argentina. Por ejemplo, en Uruguay, con el sistema de metas de inflación, estamos en una inflación interanual de 6%, que era impensable 15, 20 años atrás. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado porque las expectativas son muy frágiles. Cualquier gente puede pensar, bueno, 6, ¿por qué no 6,5? ¿Por qué no 6, 7? Y etcétera, etcétera. Pero quiero para terminar en una nota positiva, que después de 80 años y quizá dentro de 100 años podamos escribir algo parecido a esto, pero todavía más concreto sobre cómo se pudo conquistar la inflación en nuestra región. Y ya sí, discúlpenme, ya sé que he perdido eh, credibilidad, pero eh, para minar las conclusiones para Argentina, es difícil saber qué va a pasar. Hoy estaba hablando con un amigo mío argentino y decía, bueno, ¿y qué pasa el 23 de octubre? Y la respuesta es, yo que sé qué pasa el 23 de octubre, o sea, es como un P, uno menos P, puede pasar cualquier cosa. Lo que es peculiar, y con esto termino en serio, es que para gente que ha pasado literalmente décadas estudiando inflación y estabilización, quizás el misterio de todo esto es que es es difícil concebir que podamos continuar con una inflación crónica, porque espero haberlo convencido que Argentina no tiene una hiperinflación. Eso está mal. O sea, cada vez que un periodista dice eso, está mal. Lo que tiene Argentina es una inflación crónica a la pasos, con años y años bueno, 50, 60, 100, 120, lo que sea, pero no es una hiperinflación clásica. Si no es una hiperinflación clásica, la posibilidad de aplicar una receta
Ala Kegan es muy complicado porque no es el caso de Kegan de que todos los precios en dólares se han flexibilizado, entonces como que se puede establecer de la noche a la eh, 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 este, este, mañana. Todavía tenemos, que tuvimos oportunidad de hablar, o sea, todavía tenemos esta inflación inercial que o sea, por eso si se ponen a pensar que Argentina puede tener 135 por ciento por inflación por un año y medio, porque no es un caso de hiperinflación, es un caso de inflación crónica a la pasos. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? No, no se soluciona pensando que estamos en una hiperinflación clásica cuando no lo estamos. Tampoco se soluciona básicamente ignorando inf- la inflación crónica que existe en Estados Unidos. Lo que se me ocurriría si estuviera acá, pero se habla poquísimo, es tratar de eliminar todo vestigios este, de este tipo de inflación crónica que se sigue manteniendo a través de cepos cambiarios, a través de salarios nominales indexados y todo el resto que paso ya lo sabía. O sea que para terminar, estamos otra vez, en cierto sentido, en el mundo de pasos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y disculpen que me entusiasmé y pasé un poquito Bueno, por encima. Carlos, si te parece, damos lugar a algunas preguntas, no Sí, muchas, cómo no. hay muchas ahí. Yo voy a abusar de mi condición de moderador porque tengo una pregunta. Voy a Sí, tratar de ser muy sintético y para dejarle lugar también al resto de otras preguntas interesantes. claro. Y si bien vos dijiste que es cierto, la experiencia internacional acerca de la reversión de procesos de dolarización es inexistente, mi pregunta sería si una dolarización mal implementada, donde haya problemas institucionales, problemas en la definición de los derechos de propiedad en los contratos hacia futuro y los contratos existentes, problemas fiscales, asociados estrictamente a la estructura federal de la Argentina. Y por Claro. último, problemas de estructura bancaria, de organización bancaria, ¿no? Ávila habla de banca offshore y acá se está hablando de proyectos de dolarización donde la banca privada generaría dólares. Mi Claro, sí, pregunta es sí. si eso no podría ser una causa que sea percibida por el público como una dolarización transitoria, trayendo ahí a colación literatura tuya y de Guillermo Calvo sobre efectos temporales, ¿no? Si esto podría determinar algún tipo de sustitución intertemporal que, unido a una especie de algún modelo más de political economy, aumente la probabilidad de que un nuevo grupo político, por esta falta de institucionalidad, quiera revertir la dolarización en N años. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, eso es una excelente eh,
pregunta en el sentido que aunque uno se esconde un poquitito, o sea, digamos, hay que confesar que uno se esconde un poquitito detrás de una verdad histórica de que uno no ha visto situaciones de eh, eh, desdolarización. Habiendo dicho ese dato, habiendo dicho eso, lo que a uno le sorprende, y sería bueno leer más, en particular sobre la experiencia de Ecuador. Yo leí un poco, pero me hubiera encantado leer más. Si bien es cierto que en teoría habría diferentes mecanismos que harían que se pudiera este, desdolarizar. Este, y acá me gustó mucho tu punto de Political Economy, que habría que analizarlo más. Sería lindo escribir un paper sobre cómo el Political Economy puede ayudar o no a desdolarizar la economía, porque lo que uno ve, y justamente el otro día estaba hablando con un amigo ecuatoriano, bueno, hace como 2 semanas, digamos, si le hacía esa pregunta, ¿y cómo la gente que ve que tiene crisis de deuda, digamos, por qué no pega un poco el grito al cielo y dice, bueno, basta de todas estas pavadas, por decirlo un poquito en forma de choza, y no volvemos a lo de antes? Y creo que en general la respuesta era que lo de antes era tanto peor que esto, digamos, que inclusive a gente que quizás no tenía la capacidad di- digamos, entender qué está en juego, preferían tener la tranquilidad de que comprar un litro de leche sale 2 dólares, o lo que sea. O sea que hay como un political economy, hay como un behavioral economics que hace que la gente se sienta más cómoda con eh, estas condiciones que pensando en que van a volver a un sistema en donde para comprar un cigarrillo tienen que tener 500 eh, eh, este, este, yetes, ¿no? Bien, podemos después seguir discutiéndolo, charlándolo, pues tengo una idea ¿Cómo de no? un paper. Te hago otra pregunta que me parece interesante de las que me pusieron acá en el chat. Me dice, una de ellas es que les gustaría conocer tu opinión acerca de cómo arrancar un plan de estabilización o un plan de dolarización o un ancla monetaria, teniendo en cuenta que los pasivos remunerados de Argentina son 3 veces la base monetaria y que están pagando tasas superiores al 200%. Sí, yo creo que ahí un poco, digamos, hay que este, ah, agarrar el toro por
las astas, digamos. Yo creo que lo que eh, no, funciona es tratar de subir las tasas de interés perdón, tratar de subir las tasas de interés a niveles altísimos, creo. Porque creo que eso es claro y lo hemos demostrado, no necesariamente en este contexto, pero en otros papers con Guillermo Calvo, en donde uno puede ver que no se puede este, estabilizar basado en tasas de intereses altas. Y creo que ahí el importante insight analítico que lo discutimos mucho con Guillermo hace 15 20 años, es que hay una diferencia entre bajar la inflación con una tasa de interés y va usarla con oferta monetaria, este, porque la tasa de interés no puede bajar la cantidad de dinero como flujo, digamos. Eh, Solo puede hacerla más atractiva o no, y eso es algo que simplemente no, es- no sirve. Y hemos escrito varios papers con Guillermo sobre eso, porque esto porque esto no nos olvidemos que ya Brasil, digamos, hace muchos años era lo que se intentaba hacer. O sea, se intentaba parar la inflación subiendo las tasas de interés de los pasivos del Banco Central a unas tasas totalmente extraordinarias, y todo lo que pasaba era que se pagaba interés eh, sobre el dinero o sea que tenía básicamente un maturity de, un solo día, ¿no? Eh, Bien, 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 sí, se entiende bien. Voy con otra sí, pregunta y es, ¿cómo crees vos que se puede desarmar el cuasifiscal, es decir, las LELIQs y los otros pasivos monetarios, y si es posible hacerlo sin un salto inflacionario? y yo creo que esa es una pregunta difícil, creo que es una pregunta que no se ha sabido discutir bien, quizás porque es una pregunta complicada y quizás porque no es claro qué es lo que se puede hacer. Yo creo, o sea, todo depende de qué es lo que se intente hacer, ¿no? Porque también tenemos, y yo no sé bien
qué es lo que pensaría hacer Milei o el Banco Central, porque el Banco Central va a continuar estando ahí el 23 de octubre. O sea, no es que el 22 a la noche el Banco Central vaya a desaparecer, ¿no? Claro, O sea que hay mucho que pensar de cómo se hace esta transición. Milei, si mal no recuerdo, ha hablado de 14 meses o de cosas así. En otros momentos dados ha hablado de plazos este, más, este, más cortos. Pero para concluir, creo que los pasivos monetarios del Banco Central, si el gobierno que asuma, uno diría Milei, digamos, simplemente por decir algo, entonces eso tendría que transformarse esa, esa deuda en pesos, se debería poder transformar en deuda en este, dólares, digamos, porque no veo otra posibilidad, porque no veo cómo uno le puede decir a la gente nos deshacemos del peso y resulta que el Banco Central sigue emitiendo eh, eh, bonos en eh, 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 peso, ¿no? O sea que yo creo que acá hay que tirarse el todo por el todo, porque si no se va a perder una credibilidad. Porque creo que acá otra cosa importante es que estamos en una situación en que falta solo un mes, o sea, mañana va a faltar un mes para las elecciones del 22 de octubre. Es muy importante que se establezca una credibilidad de lo que se va a hacer el 23, el 24, el 25, porque si eso no está, yo no sé qué es lo que va a pasar, digamos. Y eso sería algo sumamente preocupante, digamos. bien, bien, bien. Bueno, ya nos estamos en tiempo, ¿no, Tadeo? Sí. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más o no? Me parece Ya que las que estamos, están ¿no? ya en el chat ya son medio que Son lo todas más o mismo. menos repetitivas. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Así bueno, muchísimas gracias por la presentación. No, Realmente muy enriquecedor la discusión, y bueno, esperemos, no sé, poder volver a repetir algún tipo de estas reuniones y eso sí, 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 en función de lo que sucede en Argentina en un mes. Un mes para Argentina es una eternidad. sí, o sea, un mes para Argentina y yo justamente, alguien hoy me llamaba de Buenos Aires diciendo, ¿qué pensás vos que va a ser mi ley el 23 de octubre? Y yo le digo, no, no. Para serte sincero, no tengo la más pálida idea de lo que va a ser. O sea, o sea, espero que haga algo positivo o no, pero, pero, pero el punto que quería hacer es que hay mucha incertidumbre
con respecto a qué se va a hacer a partir del 22 de octubre. Y para terminar, me gustaría hacer esta observación. Quizá para la gente joven se hayan olvidado eh, 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 esta, de esta literatura, pero había hace 20 30 años, había este, toda esta literatura, un poco de political economy, y era súper interesante y que partía de la base de que el propio candidato o que si se transformó en presidente, el propio presidente desconoce su eh, type, ¿no? O sea que uno no puede saber qué type va a ser el 23 de octubre. Quizás es un type calmo, con las ideas claras, con un equipo ya sabiendo que esa es la cosa, o quizás un type que no sabe bien qué type es. Entonces creo que eso también es una posibilidad que va a ver que se eh, irla de cerca, ¿no? Bueno, así que les quiero agradecer mucho. Ha sido un enorme placer tener la oportunidad de volver a escuchar y a ver a tantos amigos que siempre nos unen estos temas y creo que, nunca los vamos a solucionar, pero quiero pensar que cada vez podemos aprender un poquitito más, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y espero que tengamos otra oportunidad para conversar. ¿Mm? Muchas Bueno, bueno, gracias, Carlos. Bueno, En nombre del club, del SEMA, no solo por la presentación, sino por todos los aportes a la economía en general. bueno, muchas gracias. Y desde nuestra parte, siempre más que invitado para cualquier presentación que sea necesaria. Bueno, así que bueno, y para mí es perfecto. un Entonces, placer haber compartido tanto con vos, Carlos, como vos, Guillermo, esta presentación y bueno, y nada, quedar en contactos y con un poco de miedo y esperanza y yo qué sé qué puede pasar en Argentina. Realmente puede pasar cualquier cosa. exactamente. Bueno, este, muchas gracias por la invitación y entonces sí, continuamos en contacto, ¿ah? Muchas gracias. Eso. Bueno, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.